Nuestro grupo investiga el ictus. El ictus es un conjunto de enfermedades, todas ellas causadas por una alteración del riego sanguíneo cerebral, ya bien porque se cierren las conducciones por las que circula la sangre o porque se rompan, dando lugar a dos grandes grupos de enfermedad, los ictus isquémicos o los ictus hemorrágicos. Ambos comparten muchos mecanismos que contribuyen a la muerte de las células del cerebro, y entonces nuestro grupo investiga los mecanismos principales que conducen a esa muerte celular. Sabemos que intervienen muchos, algunos son ruido y otros son realmente el grano, el auténtico grano del problema, y sabemos que uno de ellos es lo que se llama el estrés oxidativo, como en un motor de combustión cuando empieza a soltar humo. Ese humo que echa el motor al combustir es lo que nos interesa estudiar cuando está produciéndose en el cerebro. Buscar moléculas que frenen ese daño, y eso lo hacemos un grupo muy diverso de profesionales. Somos clínicos y básicos, somos neurólogos, somos anestesiólogos, somos neuroradiólogos, somos neurocirujanos, somos intensivistas, somos un grupo muy heterogéneo de personas que entre todos vamos a identificar moléculas que se traduzcan en una mejoría en una enfermedad que es una plaga. Es la primera causa de muerte en las mujeres, la segunda causa de muerte en los hombres y responsable de un enorme coste sociosanitario en nuestro país.